Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias. Eh, Primero que nada, muchas gracias a Henry Alfonso por habernos dado la oportunidad de hacer todas estas presentaciones. Después de dos conferencias de Guillermo Llosa, hoy viene el otro Guillermo a hablar sobre la ruta a Nicaragua, entonces la semana de los Guillermos. Espero que esta les guste tanto como las dos de él, que estuvieron fantásticas. Y básicamente, bueno, este es un trabajo de colaboración entre Michael Schreiber, que es el editor de Nicaragua, que es la revista del Nicaragua Study Group en Estados Unidos, y yo, y bueno, básicamente por eso las slides las van a ver en inglés, perdónenme por eso, pero la presentación va a ser en español, así que no creo que va a haber mayor problema. La ruta de Nicaragua, bueno, cubre un periodo de cerca de 53 años que vamos a explicar un poco a continuación. Normalmente yo siempre he dejado la bibliografía para el final de las presentaciones. Esta es creo que la quinta presentación que doy en mi oficina y bueno, es la última de este año. Y así que, pero en este caso quise poner las fuentes al inicio porque explican un poco mi interés por este tema. Yo viví en Nicaragua, vivimos en Nicaragua un par de años por temas de trabajo, y estando allá me encontré un libro que es el de la izquierda, que se llama La Ruta de Nicaragua, que escribió David Folkman en los 70s, y hay una traducción muy buena al español, que es la que yo tengo en físico, y básicamente pues para mí fue un total descubrimiento en un país al cual acababa de llegar, y contaba una historia que muchas veces no es tan conocida, y que es la que vamos a hablar hoy. El trayecto posible de un canal por Nicaragua y cuál fue la función de Nicaragua en la fiebre del oro en California. Entonces, es un libro muy, muy interesante, que obviamente si quieren entrar a mucho más detalle y a mucho más profundidad sobre el tema, uno de los viajeros europeos y americanos del siglo XIX que visitaron la región fue Ephraim Square, que era americano, trabajaba en cierto modo para gente de Vanderbilt, que vamos a ver también cuál es su rol en todo este tema. Y Square publicó libros que son fundamentales para entender lo que es la Centroamérica central, por llamarlo de alguna forma. Hay un libro que es de Honduras y El Salvador, y hay un que es de 1855, si no me equivoco, y hay un libro que es de Nicaragua. Bueno, hubo varios libros de Nicaragua que fueron publicados en los 1850s y que también han sido reimpresos posteriormente, y bueno, hay una edición fantástica que fue patrocinada por un banco en Nicaragua, que son libros muy bonitos reproduciendo todos los grabados que tienen las obras originales. Y bueno, y también pues yo tuve oportunidad de conseguir tanto el de Honduras y Salvador como los de Nicaragua en las ediciones originales, y pues es una maravilla ver esos libros. Entonces valen la pena. Sin embargo, pues obviamente también ha habido mucho trabajo del tema, sobre todo en Estados Unidos. Curiosamente es algo que en Centroamérica no se ha hablado mucho, y para ello son fundamentales dos temas. Uno es el libro que escribió Stephen Waltz y Richard Frajola, que se llama Mails of the Westward Expansion, que es básicamente cómo el correo llega a California, llega donde Henry, y un capítulo es dedicado a Panamá y otro capítulo es dedicado a Nicaragua. Y eso nos da una idea de la importancia de Nicaragua en el desarrollo del correo entre los dos océanos de Estados Unidos. Y una publicación muy importante, si están interesados en este tema de la ruta de Nicaragua, es un número especial que sacó Nicaragua para Nueva York 2016. Es una publicación de cerca de 60 páginas, que básicamente es la ruta de Nicaragua y muchas de las cartas, sobre todo las cartas enviadas hacia Estados Unidos por personas americanas viajando, ya sea en Nicaragua, ya sea de algún lado de los dos océanos de Estados Unidos, vienen en esta publicación y se han tomado para esta presentación. Casi todas estas imágenes de sobres que serían
considerados como americanos son cortesía de diferentes casas de subastas. Yo este es un tema que no colecciono, aunque es un tema que me interesa mucho, y mi material pues es más que todo El Salvador, y por ahí lo explicaré cuando llegue el caso. Adicional, entonces todas las cartas americanas, pues bueno, son cortesía de diferentes casas de subasta, como Cherry Stone, como Robert Seagull, como Spink y Shirley Rumsey. Y en el caso de piezas centroamericanas, que también vamos a ver algunas, pues bueno, han contribuido Jean-Pierre Ancel, que colecciona en Nicaragua y es miembro del Nicaragua Study Group. Sergio Bendek, que está presente hoy. Muchas gracias, Sergio. Por ahí hay una pieza de Honduras importante que viene aquí. James Mazepa, que también me dejó usar unas del Salvador. Y prácticamente todas las cartas que vienen de Costa Rica en esta presentación, pues Jana Wyman me dio autorización para poder usar estas piezas, y también pues contribuyó con alguna información para este tema. Entonces, bueno, ¿cuál es la presentación? La presentación básicamente tiene 6 partes. Hablamos un poco de la introducción, luego la ruta a Panamá, y luego entramos directamente a lo que es la parte de Nicaragua. Entonces, bueno, básicamente, desde que Vasco Núñez de Balboa descubrió, por decirlo de alguna forma, fue el primer europeo en llegar al Océano Pacífico en 1513, básicamente siempre existió el interés de entender cómo los dos mares se podían conectar de una forma práctica. Entonces, por increíble que parezca, la primera persona que sugiere la idea de construir un canal entre los dos océanos es López de Gomara en 1551 en una obra que se llama La Historia General de las Indias, y le sugirió a España construir un canal. Obviamente eso no pasa, y en el siglo XIX nos tenemos que ir hasta los inicios del siglo XIX, que Alexander von Humboldt revive la idea y sugiere dos rutas potenciales. La primera es vía Panamá, por el istmo de Darién, y la segunda era por Nicaragua. Esta idea, bueno, se retoma incluso por las Cortes en Cádiz en 1813, que también reviven esta idea de López de Gomara de construir un canal, pero pues obviamente entre el regreso del absolutismo de Fernando VII y todas las guerras de independencia, pues obviamente esto terminó con cualquier iniciativa española a construir un canal. Entonces, ¿por qué en Nicaragua y en Panamá? Porque eran las dos rutas más cortas o más fáciles para construir un canal entre los océanos, aunque hubo una tercera ruta que era en el istmo de Tehuantepec, en México, que es el punto más angosto de México, y básicamente se consideró como una potencial alternativa, e incluso en algún momento hubo rutas de carga y de pasajeros y de correo operando a mediados del siglo XIX. El tema de Tehuantepec lo vamos a tocar muy por encima en esta conversación, y Panamá, pues obviamente lo vamos a explicar en función de cómo influye en el tema de Nicaragua. Entonces, bueno, hasta ahí estábamos a mediados del siglo XIX, y pues obviamente uno de los principales acontecimientos en esas décadas, en los 1840, es la expansión de Estados Unidos hacia el oeste, o el destino manifiesto que se llamó en algún momento. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente Estados Unidos firma en 1846 el Tratado de Oregon, con el cual ya se fija una frontera para el territorio de Oregón entre Estados Unidos y el Reino Unido, con sus correspondientes dominios de Canadá. Y en ese mismo año había ya empezado la Guerra México-Americana, en la cual pues termina en 1848 con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el cual México pues cede, por decirlo de alguna forma, a Estados Unidos lo que era la mayor parte de Arizona, Nuevo México, Colorado, una parte de Utah, una parte de Nevada y la mayor parte de California. Entonces, coincidentemente, y ahí ya depende de qué lado de la frontera preguntes, pero coincidentemente se descubre oro en California un mes después de firmado el Tratado de Guadalupe Hidalgo. A mí la verdad se me hace demasiada coincidencia para ser coincidencia. Pero bueno,
Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente esto crea un boom económico en esa zona, que había sido prácticamente una zona pues, muy despoblada, muy poco cuidada, por decirlo de alguna forma, tanto en la época colonial como en la época republicana mexicana, y pues obviamente surge la necesidad de conseguir una ruta que comunique las dos costas de Estados Unidos, las dos nuevas costas de Estados Unidos, ya fuera desde Nueva York o desde cualquier otra ciudad de la costa este, con sobre todo San Francisco y Astoria en Oregon. Entonces, pues aquí se puede ver cómo la reforma más rápida iba a ser vía Panamá o podía ser vía Nicaragua, que eran las dos opciones que Humboldt había dicho en su momento. Entonces, bueno, Estados Unidos inicialmente considera Panamá como el punto más importante para todo este tránsito de personas y bienes. Obviamente Panamá tiene la gran ventaja de ser el punto más angosto de las Américas, cerca de 50 kilómetros, pero obviamente hay un tema que dificulta muchísimo la comunicación, que era la selva y toda la cadena montañosa que pasa por el istmo del Darién. Entonces, pues se tenía desde la época colonial la ciudad de Panamá, que estaba del lado del Pacífico, y se tenía Chagres en el lado del Caribe, y después se crea la ciudad de Aspinwall como parte de este desarrollo americano en Panamá. Entonces, bueno, Estados Unidos firma en 1844 una convención postal con Colombia, con Nueva Granada, que permite pues el tránsito del correo por el istmo, y inicialmente se hacía por autoridades colombianas. Entonces, en 1847, el Congreso de Estados Unidos, pues básicamente crea un servicio de vapores, de correo por vapor, conectando las dos costas de Estados Unidos, que en aquel entonces todavía California era de México. La idea era conectar Nueva York y las principales ciudades como Charleston, Savannah, con Astoria en Oregon. Entonces la idea era tener una media ruta que llevara de las ciudades de Estados Unidos en la costa este a Chagres, el correo se manejara con esta convención postal hasta Panamá, y en Panamá iba a ser recogido por vapores americanos que lo llevaran a Astoria, y que consideraban también en ese momento parar en algunas ciudades de lo que era todavía México. Obviamente con el tema, bueno, es un mapa de Panamá de 1850 John Tallis que muestra un poco el istmo. Entonces, ¿qué pasa con estas rutas postales? Si estas rutas se entra en una licitación, la parte del Mar Caribe o del Atlántico a Panamá se le da a la United States Mail Steamship Company, y la parte de Panamá, de Ciudad de Panamá a Astoria en Oregon, se le dio a una persona que era Arnold Harris, que básicamente algunas fuentes dicen que era un prestanombres de William Aspinwall, que fue el que crea al año siguiente la Pacific Mail Steamship Company, que no es no es la Pacific que se conoce cuando se habla en Perú. Esta es una compañía totalmente diferente. Es una compañía que básicamente su función principal era conectar Panamá con San Francisco. Y luego, en los 1860, 1870, bueno, se expandió considerablemente y empezaron a mandar barcos a China. Pero el negocio inicial de la Pacific Mail Steamship Company, que no es la Pacific Navigation, es Panamá a San Francisco. Y básicamente su primer barco pues es el SS California, que ya hace su primer viaje en plena demanda de la fiebre del oro. Entonces, básicamente, ¿cómo funcionaba la ruta? Llegaban los barcos, los llevaban a Chagres, luego lo llevaban a Aspinwall y cruzaban por mulas el istmo del Darién, con toda esa dificultad que había de las montañas, de la fiebre amarilla que por ahí se hablaba al inicio, de la jungla. Cruzaban los 50 kilómetros, llegaban a Panamá y de ahí se iban hacia California. Obviamente, con toda la fiebre del oro, la demanda fue gigantesca,
y entonces empiezan a buscarse rutas alternas y la gente empieza a pensar en Nicaragua. Entonces, ¿cómo estaba Nicaragua a finales de los 1840? Básicamente, si ustedes ven un mapa de Centroamérica, la colonización española fue más que todo en la parte del Pacífico. Son tierras menos selváticas, por decirlo de alguna forma. Estoy un poco generalizando 5 países, pero son tierras menos selváticas, son tierras donde era más fácil tener cultivos, y casi todos los centros urbanos de Centroamérica todavía al día de hoy, con excepción de San Pedro Sula, quizás en Honduras, casi todos los centros urbanos están del lado del Pacífico, porque son todas las ciudades españolas, todas las ciudades españolas. Entonces, la costa Caribe, tanto la de Honduras como la de Nicaragua, eran prácticamente junglas, y vivían etnias. En Nicaragua era la etnia de los misquitos, que en el siglo XIX también se conocían como los mosquitos, y de ahí viene el nombre de Mosquito Coast, que era una etnia que vivía separadamente, muy lejos, muy complicado comunicarse con el lado pacífico de Nicaragua. Entonces esto se vuelve un protectorado inglés en los 1840. Los ingleses llegan, nombran a una personalidad de la etnia como el rey de la Mosquitia, y básicamente establecen un protectorado de facto, a pesar de que eso nominalmente era parte del país. Entonces, la única población de relativa importancia en aquel entonces en la costa Caribe de Nicaragua era lo que se llamaba San Juan del Norte, en la cual en 1842 los ingleses inician un servicio mensual de correos como parte de ese de esa preparación para el protectorado que se iba a declarar al año siguiente. E incluso en 1848 dicen: a mí no me gusta el nombre San Juan del Norte, le voy a poner Greytown, en honor de Charles Grey, que era el gobernador de Jamaica, y incluso establecen lo que se podría considerar como una oficina postal. Hay marcas inglesas de Greytown. El correo inglés vía Greytown es un tema fascinante. Jana Wyman tiene varias cartas enviadas vía Greytown por correo inglés a Costa Rica, por ejemplo, pero no es el enfoque de esta presentación, porque eso no cruzó la ruta de Nicaragua. Sin embargo, es importante mencionar que ese servicio existió y que era una ruta alterna para toda Centroamérica, no solo para Nicaragua, de mandar correspondencia a Europa vía el correo inglés. Volviendo al tema de los americanos, pues bueno, en el momento que se buscan alternativas diferentes a Panamá para mover pasajeros y mover carga hacia California, pues una de las primeras empresas, se llama Gordon's Passenger Line, decide usar la vía de Nicaragua en lugar de Panamá. Y en marzo de 1849 mandan el primer barco por Nicaragua, con la idea de dejar pasajeros en San Juan del Norte, alias Greytown, para que puedan cruzar el país y eventualmente tomar un vapor al otro lado del país. Entonces, ¿cuál era la ruta? La ruta básicamente la que está en el mapa de abajo. Llegaban del Caribe, cruzaban el río San Juan, y ahorita vamos a ver, les voy a explicar la ruta un poco más de detalle, pero aquí la diferencia es que en lugar de buscar el punto más corto, que podría ser esto de San Juan del Sur, que ahorita lo vamos a ver, se cruzaban todo el lago de Nicaragua, que es el 8º lago más grande del mundo, llegaban a la ciudad de Granada, pasaban por Managua, llegaban a la ciudad de León, que son las 3 principales ciudades de Nicaragua en ese entonces y todavía, y eventualmente llegaban al puerto colonial de Arrialejo, y de ahí se tomaban el primer barco que llegara a California. Obviamente este tema era extremadamente largo, y por ejemplo, los pasajeros que llegaron en este viaje llegaron a Greytown en marzo y pudieron salir de Nicaragua en julio. Entonces realmente no era una ruta práctica, no era una ruta viable. Sin embargo, pues incluso existe correo enviado por pasajeros que cruzaron en ese primer viaje, que es la carta que se ve a la izquierda,
que es una carta fantástica que ahorita está por subastarse en Cherrystone, que es enviada de San Juan del Norte a Filadelfia el 23 de marzo de 1849. O sea, es justo de estos pasajeros que llegaron con el barco Mary. Y aquí lo escribió una persona que iba viajando en el Eudora, que estaba cruzando el río San Juan, y básicamente llegó a Greytown y de ahí se fue enviada por el primer barco que llegó a Galveston, donde entró al correo americano en el 7 de mayo de 1849. Entonces, bueno, Nicaragua pues era una ruta que no podía competir, tenía potencial, pero necesitaba un catalizador, y el catalizador se llamó Cornelius Vanderbilt. Básicamente Cornelius Vanderbilt, que es el famoso Comodoro Vanderbilt, era un empresario americano, era lo que se llama un self-made man. Empezó de cero poniendo los ferries entre Staten Island y Manhattan. Luego se extendió a tener barcos de vapor cruzando el Hudson, bueno, navegando por el Hudson, y luego empezó a tener barcos de vapor sirviendo a la costa de Estados Unidos. Entonces Vanderbilt crea en 1849 la American Atlantic and Pacific Ship Company, que después cambia de nombre al Accessory, y lo que hace es firmar con el gobierno de Nicaragua un contrato en el cual él quería hacer un canal. Su idea original no era solo llevar pasajeros y carga, quería hacer un canal por Nicaragua. Pero mientras tanto construía el canal, según él, que esperaba que se iba a tardar unos 12 años, él iba a tener el control de la ruta entre San Juan del Norte y San Juan del Sur. Y ahorita les voy a explicar un poquito de la ruta. Pero básicamente Vanderbilt estaba creando una ruta mucho más óptima que la de Panamá con este contrato. Obvio, los ingleses no estaban de acuerdo con este tema porque entraba directamente en el protectorado que habían establecido en la Mosquitia. Entonces, trataron de bloquearlo, y bueno, Estados Unidos y el Reino Unido acaban firmando en 1850 lo que se llama el Clayton-Bulwer, que sin consultarle a Nicaragua, pues simplemente dicen, ¿sabes qué? Aquí nos ponemos de acuerdo, nadie va a controlar el canal como país, pero pues en el interín vamos a dejar que Vanderbilt tenga su ruta. Entonces la ruta finalmente, después de este tratado, la ruta empieza en julio de 1851, con el mismo Vanderbilt subido en su vapor Prometheus, junto con una persona que se llama Joseph White, que van a ver cómo influye en esta historia. Y del otro lado, el mismo día había zarpado de San Francisco el vapor Pacific, que básicamente iba a ser el que conectara en la costa, en el lado pacífico de Nicaragua. Entonces, ¿cómo funcionaba la ruta en Nicaragua? Este es el mapa. Bueno, ahí se puede ver Nicaragua y Costa Rica. La ruta empezaba en Greytown, lo que había sido San Juan del Norte, que nominalmente había sido protectorado inglés, pero a raíz del Clayton-Bulwer III, el tratado Clayton-Bulwer, se hizo un puerto franco. De ahí se pasaban 177 kilómetros por el río San Juan hasta llegar al lago de Nicaragua, que básicamente esta era una vía navegable desde mucho tiempo atrás, incluso en épocas coloniales. Todavía sigue siendo la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, con sus más y sus menos, es debido a las disputas fronterizas, pero era un río navegable, tenía, y como dato curioso, incluso Henry Morgan se metió en los 1600 por este río para saquear Granada. Entonces, bueno, hay un fuerte en el río San Juan cuidando esa entrada, por eso todavía el fuerte está ahí, es un fuerte español. Y bueno, después la ruta del río terminaba en la población de San Carlos, y luego la idea era cruzar el lago de Nicaragua en medio de las islas de Solentiname y la isla de Ometepe, y luego llegaban a un punto que se llamaba La Virgen. La Virgen eran 90 kilómetros del lago, y de ahí, de La Virgen a San Juan del Sur, eran 20 kilómetros. Entonces, era
una ruta relativamente fácil porque la gran mayoría del viaje era sobre el agua. Obviamente el barco que llegaba a Greytown no era el barco que entraba al río, eran vapores de mar y vapores de río y vapores del lago. Entonces se hacían 3 cambios de barco y luego en San Juan del Sur se tomaba el vapor hacia San Francisco. Ya no era Realejo, que como pueden ver con eso se evitaba pues cruzar la mitad del país hasta el puerto del norte, y el resultado de esto es que comparado contra Panamá se ahorraban 2 días, de 45 a 47 días, en total de Nueva York a San Francisco. Que ustedes dirán, bueno, ¿para qué me tomo la molestia de esto por 2 días? Pues en aquel entonces era tanta la desesperación por llegar a California a hacerse rico buscando oro, que 2 días eran esenciales en este tema. Entonces, cuál es el tema postal de toda esta ruta? Básicamente, la ruta ya estaba contratada vía Panamá, ya habíamos visto que le habían asignado a 2 diferentes compañías, y Vanderbilt, pues muy astutamente, le ofrece al correo americano cobrarle la mitad de lo que le cobraban los demás por llevarlo vía Nicaragua y no vía Panamá. El correo americano se niega, sosteniendo que tiene un contrato. Entonces, pues obviamente no había una ruta oficial de correo americano por Nicaragua. Sin embargo, lo que sí podía pasar era que cualquier barco podía llevar correspondencia que se le diera al barco. O sea, no era parte de la bolsa de correos del correo americano, pero sí era parte de la bolsa de correos privada, por decirlo de alguna forma, y entonces alguna persona del barco se bajaba al llegar a San Francisco, al llegar a Nueva York, y depositaba esas cartas en la primera oficina de correos que se encontrara, y pues obviamente se consideraba como correo interior, y eso sí se permitía. Entonces, ese era, pues obviamente, lo que judicialmente se diría que es un loophole, y pues Vanderbilt empieza a hacer eso, y no solo lo empieza a hacer, sino que lo presume, sino con un eslogan que los que coleccionan en Estados Unidos pues lo conocen bien. Vía Nicaragua, ahead of the mails. Vía Nicaragua, adelante o más rápido que el correo. Entonces, cabe señalar que Vanderbilt no era el único que hacía esto, porque ya desde 1849, como vimos, hubo varias compañías que llevaban correo, que podían transportar correo en sus barcos. Aquí menciono algunas de ellas. Bueno, no las voy a leer todas, pero pues estaba Wells Fargo, por ejemplo, estaba Gregory's Atlantic and Pacific Express, que vamos a ver algunas cartas de ellos, estaba la misma línea de Vanderbilt, estaba GH Wines and Company, que por ahí tiene también un papel destacado en esta historia, y varias otras más. Entonces, tienes este tipo de correo americano transportado privadamente, pero también podían transportar correos de otros países. O sea, legalmente podían transportar correo nicaragüense, no había ningún problema. O correo de Centroamérica que entrara al sistema postal nicaragüense. Por ende, Nicaragua empieza con un servicio postal usando los barcos de Vanderbilt en 1850 y que continúa por los siguientes años. Entonces, bueno, básicamente en 1851 hay otra ley del correo americano que cambia la tarifa transcontinental de 40 centavos a 6 centavos, que esto ayuda para definir las cartas, y también define transcontinental como 3,000 millas. Cualquier distancia que exceda 3,000 millas. Ya estaban considerando pues este tema de California a Nueva York. Entonces, estas rutas, pues bueno, son útiles para entender los años de las diferentes cartas. Entonces, bueno, aquí hay algunas cartas. Básicamente, estas son de los primeros años de la ruta. Aquí no voy a entrar en todo el detalle de las cartas, pero bueno, la primera es de Nueva York a San Francisco. Básicamente se le dio a Thompson and Hitchcock, que era un agente encaminador, y ellos lo mandaron vía un barco Vanderbilt, que era el Prometheus, que llegó a Greytown, y de ahí cruzó Nicaragua, se mandó de San Juan del Sur por el Independence a San Francisco.
La carta a la derecha es del Realejo en Nicaragua, que se llevó por un barco que seguramente paró en el Realejo, no de la línea Vanderbilt, sino de cualquiera de las otras líneas que había comentado anteriormente, y luego pues obviamente lo depositaron en la oficina de San Francisco el 15 de agosto, donde le pusieron ese 1 centavo como carta que se dejaba pues, prácticamente local. Ahí ustedes pueden ver el tema del loophole, ¿no? Alguien más me la llevaba y me la depositaban en el correo de Estados Unidos como carta local. La de abajo de la izquierda del Realejo San Francisco es parecida. Esta es por Gregory Express como la primera. Y luego la de la derecha es también otra por Gregory Express enviada en 1852 a San Francisco. Aquí se pueden ver cartas de Centroamérica que empiezan a usar este servicio. Esta es una carta, la de la izquierda, El Salvador, es una carta en realidad francesa enviada a El Salvador, probablemente vía Nueva York. En la parte de arriba se le ve que pasó por Granada, entonces definitivamente entró por San Juan del Norte, usó la ruta vía el río San Juan, entra en el sistema de correos nicaragüense y de ahí se manda a El Salvador, donde se le pone esa marca de sonsonate de tránsito. En el caso de las de Costa Rica, básicamente aquí se enviaron por correo regular costarricense al correo nicaragüense, se reciben en Rivas, que era una ciudad en Nicaragua, y el correo nicaragüense, se cree que el correo nicaragüense les manda a San Juan del Sur, y de ahí pues se mandan a San Francisco por los agentes encaminadores de Body White en ambos casos. Por ejemplo, el franqueado de abajo, de la carta de abajo, pues denota que la carta sí fue pagada por el correo dentro del sistema de correos de Costa Rica. Sin embargo, había dos opciones y esto se ve mucho más en el caso de Costa Rica, estando al lado y muy cerca de San Juan del Norte. El caso de las cartas que vamos a ver de El Salvador o de Honduras sí entran al correo nicaragüense. En el caso de Costa Rica, tanto por el tema de la oficina de correos inglesa como por el tema de esta ruta en Nicaragua, Costa Rica crea un servicio de correos o crea una ruta que sale, si no me equivoco, San José a San Juan del Norte, y básicamente mucha de la correspondencia que se encuentra la lleva el correo costarricense hasta San Juan del Norte, que como pudieron ver estaba en la frontera con Costa Rica, y de ahí se entregaba a los diferentes barcos que cubrían la ruta entre Greytown y la costa de Estados Unidos. Entonces aquí podemos ver cuatro ejemplos de ese tipo de cartas, también enviados entre 1851 y 1852. La primera de la izquierda arriba es de San José a Washington. Ahí se puede ver claramente el encaminador de Belchor en San Juan de Nicaragua, que era el otro nombre de San Juan del Norte. En el caso de la de arriba a la derecha, se envió de Punta Arenas, vía también San Juan del Norte a Nueva York. En el caso de las de abajo, básicamente son enviadas a San Francisco, una es de Punta Arenas, que está en la costa pacífica de Costa Rica, y la otra de San José a San Francisco. En ambos casos se llevaron, no entraron al sistema correos de Nicaragua, fueron llevadas privadamente hasta San Juan del Sur. Entonces, básicamente, aquí también se pueden ver los diferentes encaminadores y los diferentes usos de la línea de Vanderbilt. Entonces, bueno, uno de los temas más importantes de la compañía o del Accessory Transit Company es que tuvo muchísimos problemas en términos de la estructura de accionistas. Muchísimos. O sea, la compañía se funda en 1851. Al año siguiente ya Joseph White y Vanderbilt se estaban peleando por el control de la compañía. Vanderbilt se queda con ella. Sin embargo, en 1853 le vende los barcos que tenía a nivel personal a la empresa, renuncia como su presidente y se va de vacaciones a Europa. Entonces, hay varios socios que toman
oportunidades de que Vanderbilt está en Europa y le quitan el control de la compañía. Entonces, la compañía pasa a llamarse el Nicaragua Steamship Company, la parte del Pacífico, y en Nueva York, en la California Steamship Line, en la parte del Atlántico. Entonces, Vanderbilt, pues obviamente no se queda cruzado de brazos, sino que crea una línea rival y le llama la Independent Line. Inicialmente esta Independent Line iba a hacer el trayecto vía Tehuantepec, pero al final decide hacerlo vía Panamá, con la idea de cobrar pues, mucho más barato y llevar a la quiebra la Accessory Transit Company. Entonces, como pueden ver, ya desde el inicio había una competencia muy complicada y luego básicamente eso se complica también por la misma inestabilidad de Nicaragua que provoca un incidente con Estados Unidos y el barco Xi'an, barco de guerra Xi'an en 1854 bombardea San Juan del Norte y prácticamente lo destruye. Sin embargo, a pesar de todos estos temas, para 1855 el número de pasajeros por Nicaragua ya estaba al 75% de lo que Panamá manejaba. O sea, realmente la ruta había sido un éxito y a pesar de todos los problemas, tenía el potencial de ser igual que Panamá. Entonces aquí podemos ver postalmente cómo la creciente importancia de la ruta se refleja, porque empezando en 1853, básicamente empiezan a existir estas marcas, como la que había comentado, había Nicaragua Head of the Mails, que eran más que todo utilizadas en San Francisco por los diferentes agentes encaminadores, por las empresas que tenían barcos y por, obviamente, la misma línea de Vanderbilt. Entonces, para el que quiera coleccionar esto, que hay una buena parte, un número de coleccionistas en Estados Unidos que lo hacen, pues hay muchas diferentes marcas que se pueden encontrar. Aquí hay una muestra de algunas de ellas, como pueden ver incluso de las de la derecha de arriba, que son estas de dos líneas en un rectángulo con cortes en las esquinas, pues hay 7 diferentes tipos. También hay diferentes tipos de líneas ovales, marcas específicas de barcos, marcas de la línea Vanderbilt, etc. Entonces, aquí hay algunos puntos que considerar cuando uno ve cartas con estas marcas. La primera es que el hecho de que digan vía Nicaragua no necesariamente significa que viajó en esa ruta. O sea, y eso creo que lo vemos desde muchas épocas o en muchos países que el remitente pretende que se va por una ruta y al final se fue por otra. Entonces hay que tener en cuenta mucho las fechas en los que cada barco salió. El libro de Walks y de Frasciola tienen un apéndice con todos los barcos que transitaron la ruta en Nicaragua en estas épocas, entonces, cuándo salieron, cuándo llegaron, entonces es relativamente fácil hacer una correlación de una pieza en específico con un barco y en base a la fecha de llegada. Otro punto importante es que cuando las cartas van hacia la costa este de Estados Unidos provenientes de San Francisco, no pueden tener una marca de origen de San Francisco, porque eso significa que pasaron por el correo americano y entonces fueron vía Panamá. Eso creo. Acuérdense que esta era una ruta privada al final del día, hasta que las cartas llegaban a las oficinas de correos de Estados Unidos. Entonces, aquí hay otras marcas de vía Nicaragua, en Ahead of the Mails o en Advance of the Mails. Estas tienen la particularidad de que son de lo que le llaman letterback operators o operadores de sacos de correo, que era una modalidad que existía en San Francisco en los 1850 y que básicamente mantenían sacos de correo para dárselos a cualquier barco que pudiera salir. Generalmente eran empresas que trabajaban por fuera de la ruta oficial del correo americano, entonces pues obviamente muchas de ellas usaban el tema de Nicaragua.
aquí se pueden ver varias de ellas. También hay marcas de Vía Nicaragua de las compañías haciendo el servicio con sus propios barcos, y aquí hay 3 de ellas, bueno, aquí hay 3 diferentes marcas, incluyendo 2 de GH Wines, que por ahí vamos a contar un poco más de ellos después. Aquí hay cartas enviadas en 1853 y 1854. La primera es de San Juan del Sur a San Francisco, San Juan del Sur, que era el punto pacífico en Nicaragua. Y aquí la particularidad es que probablemente la marca se la pusieron al llegar a San Francisco. La de la derecha, que es de San Francisco a Baltimore, es también enviada vía Nicaragua. Aquí tiene la particularidad que es un sello de bisectado porque la tarifa había bajado de 12 a 6 centavos en 1851. Y pues bueno, se sabe que en San Francisco se quedaron sin sellos de 3 centavos en 1853, y entonces el administrador de correos en ese momento autorizó bisecciones de los sellos de 12 centavos. Entonces corresponde las fechas. La de la izquierda, la parte de abajo de San Francisco a Londres, pues es muy interesante porque, pues, bueno, se cree que se prepaga con 29 centavos, que la ruta hasta la tarifa hasta Londres, se manda vía Nicaragua. Y luego las estampillas son canceladas en Nueva York y se recibe en Londres el 7 de febrero. Y ahí se puede ver un poco, si se mandó en diciembre, en menos de 2 meses estaba ya en Londres. Entonces, y bueno, la derecha es de Nueva York a San Francisco, también con vía Nicaragua. Este es correo del Salvador, enviado también en esos años vía la ruta de Nicaragua. Esto es de San Salvador a Washington. ¿Cómo se distingue? En los 2 casos se distingue por el sello circular, que es un agente encaminador que es de Mayorga, que operaba en San Juan del Norte. Entonces, bueno, en estos casos uno va a Washington y el otro va a Nueva York. Aquí estas cartas de 1854 se puede ver básicamente ya la disputa entre el Accessory Transit Company contra Vanderbilt. Las 2 de arriba son vía Nicaragua, las 2 de abajo son de la línea Vanderbilt vía Panamá. Entonces aquí se puede ver, bueno, la primera de arriba a la izquierda es de San Francisco a Troy en Nueva York. Básicamente enviada claramente vía Nicaragua. La de abajo es del mismo mes, pero enviada por la línea Vanderbilt, que como pueden ver tiene una cancelación gigantesca que dice forwarded via independent line ahead of everything. Adelante cualquier otro, que era una referencia directa al tema de Nicaragua. En la derecha, bueno, en la parte de arriba tenemos una carta de San Francisco a Massachusetts en 1854, que también es vía Nicaragua, y en la parte de abajo se puede ver otra cancelación de Vanderbilt de ese mismo año, pero con su línea independiente vía Panamá, enviada de San Francisco a Escocia. Y aquí, bueno, cartas también de Centroamérica de ese año, de 1854. Bueno, aquí se puede ver, en ambos casos, era este servicio que tenía Costa Rica, San Juan del Norte, con el cual se entregaban a los barcos que llegaban ahí, haciendo la ruta de Nicaragua, y se llevaban directamente a Nueva York. Una es para Felipe Molina, que era ministro de Costa Rica, pero no solo de Costa Rica, sino que, como podríamos ver en 2 cartas anteriores, en esta carta El Salvador también era ministro de El Salvador, de Costa Rica, Guatemala y El Salvador en Washington. Entonces compartíamos embajadores, por decirlo de alguna forma, en aquel entonces. Y bueno, si ustedes creen que hasta ahí el tema era complicado, no hemos llegado a 1855. 1855 se produce una invasión de lo que se le llamaron los filibusteros a Nicaragua. Y básicamente los filibusteros, su líder se llamaba William Walker, y él básicamente era un abogado, era un mercenario,
que lo que quería era establecer colonias de habla inglesa en Latinoamérica que permitían la esclavitud. Entonces, en 1853, Walker trató de conquistar Sonora y Baja California en México. Obviamente esto era en un espíritu muy romántico, con menos de 100 personas tratando de conquistar un territorio gigantesco en México. Y pues obviamente pues la misma falta de suministros y la misma resistencia pues lo hacen retirarse, pero no contento, sigue buscando oportunidades. Y la oportunidad le llega en 1854, porque Nicaragua, ya habíamos hablado que tenía muchísima inestabilidad y había una guerra civil entre los conservadores y los liberales. Los conservadores estaban basados en Granada, los liberales estaban basados en León. Entonces, básicamente los liberales le piden a Walker que venga a Nicaragua, que se traiga mercenarios y que les ayude a ganar la guerra contra los conservadores. Entonces, en mayo de 1855, pues Walker con 55 personas, o sea, para que se den una idea de cómo era el tema, 56 personas, perdón, salen de San Francisco. Inicialmente les negaron incluso el poderse subir a barcos sirviendo a la ruta de Nicaragua, pero ellos llegan. Y básicamente empiezan perdiendo, pero luego a Walker se le ocurre atacar directamente la capital conservadora, que era Granada, y pues básicamente entra Granada a la conquista, y eso le da la fuerza suficiente para formar lo que era supuestamente un gobierno de conciliación, y se proclama presidente. Entonces, en el momento que pasa esto, Vanderbilt recupera en Estados Unidos el control del Accessory Transit Company, pero como ya había un nuevo gobierno, el gobierno Walker le da a los mismos socios que le habían quitado la compañía Vanderbilt 2 años antes, le da toda la concesión y forman la Nicaragua Steamship Company. Entonces esta compañía pues estaba operando bajo los auspicios del gobierno de William Walker, y pues por ende Vanderbilt, que como ya habían visto no era una persona a cruzarse de brazos, prohíbe que cualquiera de sus vapores desembarque en Nicaragua, y empieza a fondear resistencia a este gobierno. Dependiendo de a quién le pregunten y en qué país pregunten, la actitud de Vanderbilt es más o menos activa. El punto es que para marzo de 1853, el resto de países centroamericanos, principalmente Costa Rica, Honduras y El Salvador, le declaran la guerra a Walker, mandan tropas, y básicamente, aunque este es un tema de otra plática, porque incluso hay correo costarricense de esta campaña, después de una guerra algo cruenta, finalmente le ganan a Walker en mayo de 1857. Y pues él tiene que irse al país. Entonces, una parte se considera que el gran error de Walker en Nicaragua fue haberse peleado con Vanderbilt, y bueno, y básicamente al final pues el gobierno de Nicaragua vuelve a ser de los conservadores. Entonces aquí hay cartas de esa época, de esos años, de esos 2 años o 3 años que Walker estuvo en Nicaragua, que hay una de San Francisco a Massachusetts, de Granada a Nueva York, a la derecha de arriba, de Granada a San Francisco, que esta es muy interesante porque tiene este sello República Nicaragua Administración de Correos de Granada. Era cuando Walker estaba controlando el país y le había concesionado a Wines and Company para que le diera el servicio de entrega en Estados Unidos. Y la de la derecha, pues es de San Juan del Sur en 1856, en plena guerra con el resto de países de Centroamérica. Aquí hay algunas cartas de centroamericanas enviadas en ese tiempo. La de El Salvador es enviada en enero de 1856. Aquí se puede ver claramente el sello de Granada que habíamos hablado,
y también el sello de G.H. Wines, que eran los que manejaban la entrega al correo concesionados por Walker. Y la carta de la derecha, que es una carta fantástica, que es de la colección de Sergio Bendeck, básicamente es el único correo prefilatélico hondureño que se conoce en Europa, y básicamente se envió en enero de 1857 vía Nicaragua, y básicamente llegó primero a Nueva York, de ahí a un puerto en Bélgica y de ahí a Agen, antes de llegar a Trieste, que en aquel entonces pues era parte del Imperio Austrohúngaro. Entonces, bueno, mientras Nicaragua pues estaba en guerra, básicamente la ruta Panamá se estaba consolidando, y una cosa importante que había hecho la Pacific Mail Steamship Company era iniciar la construcción de un tren a través de todas las montañas y a través de la selva en Panamá, y ese tren básicamente se inauguró en enero de 1855, muy poquito antes de que Walker invadiera Nicaragua. ¿Cuál fue el efecto de ese tren? Que lo que antes tardaba en mulas muchos días, ahora tardaba 4 horas. Entonces, entre eso y las mejoras en las secuencias o en la programación de los barcos, el tránsito se redujo a 25, entre Nueva York y San Francisco se redujo a 25 días. Entonces, pues obviamente entre eso y toda la guerra que había en Nicaragua, para 1856, pues ya el volumen de pasajeros y de carga por Panamá, pues era 4 veces lo que pasaba en Nicaragua. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ya Panamá tiene una ventaja que no era prácticamente inalcanzable, pero aún así se trató de seguir reviviendo la ruta vía Nicaragua. Primero fue Joseph White, hubo ahí algunos problemas entre 1857 y 1858, y al final básicamente era muy difícil que Nicaragua reviviera esa ruta, porque no se iba a poder continuar con un tránsito continuo, ya que en 1859 el correo de Estados Unidos dio preferencia a que la ruta continental fuera vía terrestre. ¿Qué quería decir eso? Que se creó una ruta entre Missouri y San Francisco, que empezó funciones en 1861, y pues prácticamente esa ruta volvió innecesaria la de Nicaragua, y no se diga la de Panamá. Entonces, pues bueno, pues sí se trató de volver a crear una ruta vía Panamá. Aquí todavía hay anuncios de los 1860s, para no hacerles larga la historia de qué pasó con los diferentes inicios y quiebras de las diferentes compañías. Básicamente en 1864 se reinicia la ruta vía Nicaragua, pero realmente para 1868 se tiene que cerrar, porque realmente ya el volumen de pasajeros y el volumen de carga pues no hacía rentable la ruta. Y de todos modos, aunque hubiera sido rentable, en mayo de 1869 pues el ferrocarril transcontinental de Estados Unidos se abrió, y pues con Ende pues obviamente la ruta de Panamá y la de Nicaragua pues se volvieron prácticamente irrelevantes. Hay cartas de ese entonces, todavía viajar vía Nicaragua era interesante, y uno de los viajeros, tal vez el más famoso en esos años, fue Mark Twain, que salió de San Francisco en diciembre de 1866, llegó a San Juan del Sur y se cruzó Nicaragua en 2 días, y llegó a Greytown el 31 de diciembre, y pues toda esa ruta y toda esa descripción de esta ruta en Nicaragua quedó documentada en cartas que escribía a periódicos, al periódico que se llama Alta California, y básicamente después fueron publicados en un libro que se llamaba Travels with Mr. Brown, que bueno, es una fuente adicional si están interesados en el tema. Entonces ustedes dirían, bueno, el tema se acabó aquí, ya la ruta Nicaragua se murió en 1869, Panamá quedó como la única ruta, y
de importancia secundaria porque pues, ya la comunicación entre las dos costas de Estados Unidos era vía terrestre. Pues no. Antes de eso vamos a ver dos cartas aquí, bueno, tres cartas que son entre 1865 y 1867, que bueno, es el final de la ruta. Pero no, básicamente se acaba el servicio por vapores y empieza la idea de crear un canal. Retoman la idea de crear un canal. Y básicamente, ¿por qué se pensaba en Nicaragua y no en lugar de Panamá? Porque básicamente, como pueden ver en este mapa, en la parte de abajo, prácticamente el terreno es plano entre costa y costa de Nicaragua. Hay muy poca elevación y la gran mayoría se podía hacer por agua, como ya habíamos visto, o por vía fluvial o por vía del lago, como habíamos visto antes. Entonces, en 1870, un año después de que se abre el canal de Suez, el Congreso de Estados Unidos empieza a hacer estudios para hacer un canal ya fuera en Tehuantepec, en México o en Nicaragua. En 1874, una comisión recomienda que fuera en Nicaragua. Inmediatamente surge, no inmediatamente, pero unos años después surge, a consecuencia del éxito del canal de Suez, surge una competencia francesa que tenía Ferdinand Lesseps, que había construido el canal de Suez como su principal representante, y ellos se deciden ir por Panamá. Entonces, en esas décadas, en los 1880s, la idea de un canal, si era en americano, si era de Estados Unidos, era en Nicaragua, si era francesa, era en Panamá. Incluso, pues empieza a haber trabajos de sondeo, empieza a haber trabajos de topografía en San Juan del Norte por parte de los americanos, mientras los franceses iniciaban o trataban de iniciar la construcción del canal vía Panamá en 1883, que pues obviamente fue un total desastre. La de Nicaragua tampoco le fue mucho mejor, porque a inicios de los 1890s, a pesar de que ya habían construido algunas cosas, la compañía quiebra, y eso da la oportunidad de que empiece a haber lobbying en Estados Unidos para no construirlo en Nicaragua, sino que construirlo en Panamá. Sin embargo, a pesar de que se estaban las dos opciones sobre la mesa en 1899, para 1900, una comisión del Congreso volvía a recomendar irse vía Nicaragua, tanto por las dificultades de comprar lo que quedaba de la compañía francesa, como por los problemas que estaban habiendo con Colombia por el tema de los derechos del canal. Entonces, hubo incluso una ley en Estados Unidos en 1900 con la cual el canal había decidido que se iba a construir en Nicaragua. Entonces, esta es una parte muy poco recordada de la historia, porque pareciera que era inevitable que el canal se construyera en Panamá. Sin embargo, aquí se puede ver que por décadas la opción de Nicaragua estuvo mucho más cerca que la de Panamá. ¿Pero qué pasó? Básicamente una estampilla se considera que cambia la historia. En 1901 empieza a haber mucho más lobbying en Estados Unidos para construirlo vía Panamá. Sin embargo, todavía en 1902 se pasa una ley en la Cámara de Representantes de Estados Unidos recomendando Nicaragua. Sigue el lobbying y en mayo de 1902 hay una erupción muy grande en Martinica del Mont Pelé que básicamente destruye prácticamente toda la ciudad. Creo que, si no me equivoco, prácticamente la gran mayoría de la población murió. Entonces, pues el tema de los volcanes se volvió muy, muy fuerte y los peligros de los volcanes se volvieron muy fuertes en la mente de la gente. Entonces, pues básicamente esta persona que era Philippe Barilla, pues no tuvo una mejor idea que agarrar la estampilla de Nicaragua en 1900 impresa por la American Banknote, que tenía el volcán de Momotombo en plena erupción, al lado de un puerto, que es el sello de 5 centavos azul que pueden ver abajo. Se le ocurrió pegarlo junto con otros valores en panfletos, que básicamente lo que decían, como pueden ver el de la derecha, les estoy trayendo un testigo oficial de la actividad volcánica en el istmo de Nicaragua. Entonces, en base a eso,
recomendaba en junio de 1902 irse por la ruta a Panamá, y pues envió una copia de estas circulares a cada miembro del Senado, a cada miembro de la Cámara de Representantes, y ustedes dirán si fue coincidencia o no, pero en ese mismo mes se votó en el Congreso de Estados Unidos que el canal fuera por Panamá. Entonces, todavía en el 28 de junio de 1902, Theodore Roosevelt firma la ley que constituye el canal de Panamá como un proyecto, dejando a Nicaragua como una alternativa si por alguna razón había un problema en Panamá, o lo cual obviamente nunca pasó, y pues el resto es historia, ¿no? Entonces, el canal de Panamá se empieza a construir si no me equivoco, en 1903, se abre en 1914, y pues hoy Panamá es lo que es, con todo el respeto y todo el desarrollo que tiene, y pues todos estos pueblitos de Nicaragua, San Juan del Norte, San Carlos, San Juan del Sur, La Virgen, pues siguen siendo pueblos soñolientos, que probablemente nunca van a ver un desarrollo. Entonces, con eso y con esta foto de la isla de Ometepe, que los viajeros veían en la ruta de Nicaragua cuando pasaban de San Carlos a La Virgen, y que es la isla dentro de un lago más grande del mundo, pues les doy las gracias por la paciencia y por la atención. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias. Excelente. Gracias, Guillermo. Súper interesante, muchas gracias. Gracias. Siempre tarde. ¿Preguntas para Guillermo? Los dejé muy mareados. ¿Qué paró a los chinos para su proyecto de hacer el canal ellos en Nicaragua? Bueno, eso no lo comenté. Sí, en el 2000, moderna. En el 2009, si no me equivoco, creo por ahí, 2008, 2009, Daniel Ortega le dio, que es el presidente actual de Nicaragua, que era el excomandante sandinista, le dio la concesión a una empresa china que construyera un canal. Y ahí hay varias versiones, o sea, mira, había varias dudas. Yo ya no estaba allá, pues, entonces no tengo todo de primera mano, pero lo que te puedo contar en base a lo que yo leí, había muchas dudas de que si realmente la empresa era lo que se decía en Nicaragua que iba a ser, ¿ok? Esa es una versión, que realmente era como una empresa fantasma y pues todo era un cuento. Y la otra versión es que esto hubo cierta, pues obviamente, oposición de Estados Unidos, como ha habido oposición a ciertos proyectos de infraestructura financiados por China en otros lados de Latinoamérica, y pues por eso se paró. Y la otra es que realmente, pues con la ampliación del canal de Panamá, pues esto pues, no venía ya al caso, ¿no? Mauricio. Gracias. Primero, Guillermo, felicidades. Muy interesante, muy didáctica tu charla, como siempre. Gracias. Una pregunta, solo como curiosidad, teniendo en cuenta también que nuestros países se parecen mucho. ¿Cómo ha sido tu reto para la investigación de todo esto, de toda esta ruta, toda la información que nos has dado? Supongo que eso ha sido algo difícil, considerando la calidad de archivos que tenemos, por lo menos aquí en Centroamérica. Mira, la gran ventaja con este tema es que al ser parte de la historia postal de Estados Unidos, tienes fuentes fantásticas, y las dos fuentes en las que esta presentación se basa es sobre todo la revista de Nicaragua. O sea, Michael Schreiber ahí lleva 20 años interesado en este tema, y él hizo una fantástica recopilación de esto, y realmente mucho, sobre todo lo de las cartas de ella hacia Estados Unidos, está documentado en el libro Mail of the Westward Expansion, que se puede descargar, es totalmente gratis. O sea, si quieren después les mando el link, y es un libro súper interesante. O sea, cubre Panamá, cubre Nicaragua, cubre
cubre las rutas terrestres americanas, o sea, incluso menciona Tehuantepec, o sea, sí tiene muchas cosas. Entonces, realmente este tema está súper documentado. Yo tal vez el plus, si lo quieres llamar así, digo que le metí todo el tema de historia postal de Centroamérica, que esto pues obviamente no lo toca ninguna de las dos publicaciones, y la parte más de contexto histórico, porque obvio ellos se interesan en la parte postal y se acabó, pero realmente esta es una ruta que estuvo notablemente influenciada por toda la inestabilidad que había en la región, ¿no? Entonces, vale la pena contar esa historia también. Sí. ¿Ok? Gracias. Ahí pero sí, tenía yo le recomiendo los dos. El libro se lo recomiendo muchísimo. ahí tenía yo el link del libro y lo he puesto en el WhatsApp. Son más de 300 páginas. ¿Otras preguntas por ahí? Yo tengo una curiosidad, pero no es de este periodo, es posterior. Hay unos, no sé si es de los 70s o del mediados de los, debe ser de los 70s. Hay una marca oval que dice vía Nicaragua o vía Panamá. No sé si tienes información al respecto. Yo solamente he visto una vez un sobre de Sudamérica, que no era de Perú, que iba a San Francisco y tenía algo, ruta de Nicaragua, ruta de Panamá. Es parecido a uno de Panamá. Pero... No, pero ha de ser, no, de Nicaragua es en esta época, que son estos que estás viendo. De Nicaragua son en esta época. Realmente entre 1853, 1868, pero incluso ya en las de los 60 ya no se ven tanto. ¿Ya no? Me parece a mí, a verla. Yo tengo un sobre que está partido. No, dice Steam Panamá y Steam Nicaragua. Puede ser, ¿eh? Yo solo, esta es la mitad de un sobre. A ver si se ve. No sé si se ve ahí. Esta es la mitad de un sobre. Déjame parar de compartir. Ajá. No sé si lo. Ahí está, creo. Ah, sí, pero eso es Panamá. Eso es Panamá. Me parece haber visto a mí uno de Nicaragua. No, los de Nicaragua son las que te estoy mostrando. Ah, ok. Incluso en esa revista de Nicaragua, déjame preguntar si las puedo, le tengo que preguntar a Michael si se puede compartir, ¿no? Pero, y se las mando, ahí viene un listado de todas las marcas. Ya, ok. Sí, pero ese Steam Panamá, yo también, hay un prefilatélico El Salvador que tiene esa marca. Según yo, no es muy usual, ¿no? No, es bien rara. En realidad este es un sobre doblado porque era un sobre con estampilla inglesa y alguien en el pasado le rompió la estampilla. Entonces solamente queda la estampilla de Perú, pero está ahí la estampilla del Steam Panamá. Y luego yo he visto un sobre completo que viene, no sé si es de Chile o de Ecuador, o Colombia quizás, porque lo vi así de refilón en una exposición que tenía la misma marca y me llamó mucho la atención. Pero también me parece haber visto a mí, a menos que esté mal, o vi otra cosa, que algo con Nicaragua en esta época. Pero es que sabes que si llegaba confundido. Si llegaba a Sudamérica por la Pacific Navigation, definitivamente era vía Panamá. Claro. Porque incluso haz de cuenta que si tú quitas esta ruta a Nicaragua, que era muy, muy puntual, San Juan del Sur, San Francisco, Greytown, Nueva York, ¿no? Sí. O sea, realmente barcos, por decirlo, lecheros que pararan en los diferentes puertos de Centroamérica, los crea la Pacific Mail Steamship Company, pero haz de cuenta que había una ruta, al final tenían 3 rutas. Tenían una ruta directa de Panamá a San Francisco, sí. Y esto ya te estoy hablando de los 1870, ¿eh? 1800, sí. No, incluso antes, 1850, 60. Tenían una ruta directa, luego tenían una ruta que paraba en un puerto por país, o a veces no paraba, que acababa en San Francisco, y luego había la lechera, que le digo yo, que se iba Panamá,
Punta Arenas, si no me equivoco, Paraba en todas partes. Realejo, no usaban San Juan del Sur, usaban Realejo y después Corinto, luego paraban en Amapala, en Honduras, luego paraban en 3 puertos en El Salvador y luego acababan parando en Guatemala. Y había veces que esa misma ruta se extendía hasta Acapulco y se paraban en Acapulco. Ya. Y hubo un tiempo que llegó hasta Mazatlán, pero más que todo paraban en Acapulco. Entonces, pero eran de la Pacific Mail Steamship, con la idea de que todo ese correo que iban recogiendo en los diferentes países acabara en Panamá. O sea, Nicaragua era muy, muy puntual. Ok. Por eso incluso, vaya, no sé si El Salvador sea la mejor referencia, pues, pero cartas del Salvador vía Panamá, todas las que quieras, o sea, habrán como unas 50, 60, que van a Nueva York, que van a Londres, que van a París, perfilatélicas. Sí. Pero vía Nicaragua hay 4. Las 4 son las que están ahí. Esa ruta es bien interesante, ¿no? Yo había escuchado, no sabía los detalles que habías dado y tampoco me imaginé que el lago fuera tan grande. Es el 8º lago más grande del mundo. Es una cosa fantástica, Henry. Yo tuve la oportunidad de viajar un montón allá y me quería echar la ruta al río San Juan. Eran 200 kilómetros. Ya no lo pude hacer porque no nos venimos a México, pero era una cosa, o sea, es otro mundo. Me imagino. O sea, yo estuve yo me quedé a dormir en esa isla de Ometepe y realmente, haz de cuenta que retrocedías un siglo. O sea, era una cosa fantástica, pues. Wow. O sea, por otro lado, triste porque hay muy poco desarrollo, pues, pero esa es su ventaja. Pero es un lugar súper bonito, ¿eh? Claro. ¿Otras preguntas o comentarios por ahí? Solo un comentario, cuando Guillermo mencionó a William Walker, solo como un dato adicional, William Walker fue capturado en Honduras y fue fusilado en Trujillo. Aquí está enterrado en la ciudad de Trujillo, en el cementerio antiguo. Ahí está la tumba de William Walker, por si algún día alguien le interesa visitarlo. Oh, yo fui, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo fui, Trujillo. Ahí está. Sí, no pude entrar al cementerio porque estaba cerrado, pero sí estuve en la fortaleza y bueno. Y ahí se acaba la carretera, o sea, a partir de ahí empieza la selva. ¿Trujillo es la costa del Atlántico o del Pacífico? Del Atlántico. Okay. Del Caribe hondureño, sí. Vale la pena mencionar que una vez que salió William Walker de Nicaragua, regresó a Estados Unidos, a Tennessee, de donde era. Ahí era considerado un héroe. Y en 1859, Inglaterra devuelve las islas de la bahía a Honduras. Los pobladores de la isla en su mayoría eran descendientes ingleses. Entonces llaman a William Walker para que evite la entrega de las islas, tomando posesión del país y ofreciéndole la presidencia. Como estaba sin trabajo, regresa a Honduras con otro grupo de mercenarios y lo primero que hacen es atacar Trujillo. Toman la fortaleza de Trujillo. La aduana de Trujillo estaba ahí mismo y se roban los pocos pesos que había en la aduana, con la gravedad de que los impuestos aduaneros eran posesión del gobierno inglés por una deuda que tenía Honduras con el gobierno inglés. En ese momento está surcando las aguas del Atlántico un barco de la Armada inglesa, el Icarus. El capitán Salmon se da cuenta que se han robado los dineros del gobierno inglés y lo toma muy en serio. Entonces Walker, una vez que ataca Trujillo, es perseguido por tropas hondureñas
y a lo largo de la costa atlántica va huyendo con sus mercenarios, pero van muy mermados porque tienen fiebre, los atacan, están sin comida. Finalmente deciden rendirse y Walker se rinde ante el capitán Salmon, quien le había ofrecido que una vez en el barco pues se iba a ir de regreso para Estados Unidos. Sin embargo, el capitán Salmon lo entrega a las autoridades hondureñas, le hacen una corte marcial y el 12 de septiembre de 1860 lo fusilan. Y hasta ahí termina la historia de él. Y los demás mercenarios pues regresan a Estados Unidos. Es muy visitada la tumba de Walker por unos que lo consideran un héroe, otros lo consideran un filibustero. La idea de él era esclavizar los 5 países de Centroamérica para tener 5 estados adicionales al sur de Estados Unidos y de esa manera tener mayoría en el Congreso y continuar con la esclavitud. Afortunadamente, pues, no lo logró. Sí es. Y gracias, Edgardo, porque es súper interesante esa historia. Hay una biografía, yo compré en Honduras la biografía Walker, precisamente, que la habían publicado allá. No me acuerdo quién la hizo. Él era médico y periodista. Era una persona preparada, pero muy ilusa. Hay un video sobre él en YouTube de un canal que se dedica a cápsulas históricas mexicanas muy interesante de cuando trató de hacerse de Baja California. Y eran también 100 gentes contra 150, así se decidían las cosas entonces, ¿no? Sí. Era la ley del más fuerte. Y para complementar tu charla, déjame compartir, a ver si sale, espérame. Porque no sé qué pasó ahora. A ver, ¿se vio algo? Sí, se vio tu pantalla, Ya pero vimos nada tu que siguiente compartir. charla. Porque yo no vi nada. Déjame volver a tratar. ¿Ahora? Ahí viene. Está viniendo. Ahí. Ahí está un sobre. Ahí, un sobre. Estos sobres de Vía Tehuantepec, creo que hay unos que sí traen alguna marca de algún encaminador, pero la mayoría son notaciones manuscritas. Yo no tengo ni uno porque desgraciadamente, como es historia postal americana, cuando salen en subasta se van altísimos estas piezas, pero esto sería uno de esos cruces vía Tehuantepec. Y ese cruce era enteramente por tierra. Sí, porque ahí la sierra, si tú crees que en Panamá está alta, en Oaxaca está altísima. Hubo un proyecto hace unos 20 años de no hacer un canal, pero hacer un tren rápido transportador de containers franco, o sea, que no pasaran aduana, que simplemente descargaran los containers en el Golfo de México, los pusieran encima de vías férreas, se llevaran al otro lado, al Pacífico, a Salina Cruz, sí, y de ahí se embarcaran a otro destino, y en teoría era muchísimo más rápido que cruzar por Panamá, pero ahí el problema fueron los derechos de vía, que hacer un proyecto de ese tamaño y sobre todo manejar que fuera vía franca, que no pasara por aduana, resultó en la práctica muy, muy complejo, no por el lado ingenieril, sino por el lado legal. Claro. Ya lo están haciendo ahorita con la 4T. ¿Sí? Sí, corredor transísmico le llaman, pero no lo van a acabar como todo. Era muy buena idea en su momento porque ahorraba mucho tiempo de cruce a través de ferrocarriles, se automatizaba toda la carga del ferrocarril. ¿Pero la geografía es difícil o permite hacerlo económicamente? Es difícil, pero no para un tren. Ok.
para hacerlo vía fluvial sí está muy complicado. Ok. Hay otros cruces de correspondencia de Hawái a Estados Unidos cuando los misioneros estaban en Hawái, que California todavía era mexicana, pero eso era a través de San Blas a Veracruz. Y también son sobres que se van muy, muy caros. A mí me dijo Jana Wyman que hay uno de Hawái vía Nicaragua. Ese yo no lo he visto. Yo por ahí debo de tener las imágenes de esos, porque los guardé en su momento, pero necesitaría buscar las imágenes de esos sobres de misioneros hawaianos escribiendo a Nueva Jersey, a Nueva York, a Filadelfia. Son media docena, una docena a lo mucho. Pero sí traen el tránsito por México. Es interesante saber que probaron más de una ruta para cruzar los dos Atlánticos, ¿no? Aparte de Panamá. Bueno, si no hay ningún comentario o pregunta final por ahí, con eso, Guillermo, nuevamente muchas gracias. Gracias. Y el día de mañana.